Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Estamos en el capítulo 3 y bueno, hablamos de cómo Pablo fue identificado con el cuerpo y cómo Pablo también fue identificado con la obra. Pues esta mañana, hermanos, en realidad yo todavía siento que debemos ver otros asuntos. Digo, de esto mismo, ¿verdad? Porque en realidad luego a veces hay mucha carencia, me explico, o sea, en todos estos detalles. Y entonces, pues realmente a veces nuestro enfoque, ¿verdad? o nuestra vista no está lo suficientemente correcta. Entonces, ok. Quiero hablar un poquito más sobre el asunto de Saulo de Tarso, ¿verdad? De cómo Bernabé, en el mensaje pasado dijimos que fue a buscarlo a Tarso de Cilicia. Pero quisiera decir algunos detalles más, hermanos, para que ustedes puedan ver cómo suceden las cosas, cómo es el trabajar, si usted quiere decir, de los discípulos y el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, para que usted pueda apreciar esos detalles. Entonces, mire, en Hechos, le voy a decir, o sea, cómo viene la historia de Bernabé. En Hechos, en capítulo 4 del libro de los Hechos, pues en el verso 32, Hechos capítulo 4, verso 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Wow! Ese es un resultado fantástico, impresionante realmente. Imagínense que nadie tenía como suyo propio, o sea, las cosas, sino que las tenían en común. Me imagino, fíjese, parece ser que así es la historia. O sea, ¿cómo se llama del comunismo? Marx. Carlos Marx, hermanos, en realidad se basó en estos versículos en el libro de los Hechos, de cómo tenían todas las cosas en común. Y de ahí surge el comunismo, ¿me entiende? Comunismo. Ese es el punto. Ahora, digo, bueno, esto no es mi punto, ¿verdad? Pero yo lo que quiero mostrarle es cómo surge Bernabé. Fíjese, ya leí el verso 32, Hechos capítulo 4, verso 32. Ahora voy a leer el verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Bernabé era el sobrenombre de José, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. ¿Qué sucedió con este hermano? Dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Wow! Digo, esa fue
vamos a decir así, esa fue su entrada de Bernabé, ¿ve? Y los apóstoles, o sea, en realidad vieron eso. Y yo me imagino que la heredad que él tenía no era cosa pequeña, ¿eh? Vendió la heredad y, mire, puso el dinero completito a los pies de los apóstoles. ¡Wow! Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Todos los discípulos en esos días tenían todas las cosas en común. No llamaban a nada de ellos como propio, sino que realmente, o sea, pues lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran a cada uno según su necesidad. Ok, digo, esta es la manera en cómo surge Bernabé, hijo de consolación, ¿verdad? Digo, aquí la nota dice vocablo arameo que significa hijo de profecía. Digo, dice aquí aplicado en sentido figurado a alguien que habla para animar, exhortar y consolar a la gente. Pero básicamente aquí el punto fue ver la venta de su propiedad y cómo la puso a los pies de los apóstoles. Ok, ahora fíjese, quiero llevarlo a Hechos capítulo 9, porque en Hechos capítulo 9, cuando viene la conversión de Saulo, es muy importante, muy importante. Digo, nomás para que veamos todos estos detallitos, ¿verdad? Para darnos cuenta de cómo trabaja el Señor, hermanos. Es que es importantísimo. Fíjese, en capítulo 9, pues ya vino Ananías y le impuso las manos al apóstol, a Saulo, ¿verdad? Pues digo, todavía no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso todavía. Entonces Ananías ya viene y le impone las manos, pero luego en el verso, eso es pues vamos a decir desde el verso 12, ¿verdad? Hechos capítulo 9, del verso 12 al 17. Pero en el verso 22 dice, pero Saulo mucho más se fortalecía y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, una vez que vino Ananías, le impuso las manos, ¿me explico? Pablo estuvo 3 días sin comer y sin nada, ¿ve? Pero cuando Ananías viene y le impone las manos, o sea, Saulo, pues haga de cuenta, o sea, empieza a predicar a Cristo. Así, inmediatamente, sin decir agua va. Entonces dice aquí que, pues, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. Pero fíjense nomás el verso 23, también, digo, considere estas cosas. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, escuche, los judíos resolvieron en consejo matarle. Fíjense nomás, eso es la religión, hermano. Digo, perdón, pero realmente así es, hermano, así es. Digo, todas estas cosas ahí. Dice, entonces los discípulos de Saulo, dice, tomándole de noche, y bajaron por el muro descolgándole en una canasta, en un canasto. Cuando llegó a Jerusalén, escuche, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Digo, esto es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo, Pero fíjese, ahí en el verso 27, entonces Bernabé, de nuevo, aquí está Bernabé, digo, yo quiero mostrar ese punto, dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con denuedo en el nombre de Jesús.
y estaba con ellos en Jerusalén. Este era Saulo, y estaba con ellos en Jerusalén, es decir, con los apóstoles, Dice, y entraba y salía y hablaba con denuedo en el nombre del Señor. Es decir, Bernabé fue una persona crucial. Bernabé, el hijo de consolación, fue una persona crucial en el asunto con Pablo. Bernabé, pues digo, ya de antemano él se había ganado, vamos a decir así, el respeto de los apóstoles. ¿Cuándo? Cuando él vendió su propiedad y puso la totalidad de su dinero a los pies de los apóstoles. Entonces aquí, Bernabé, después de que Pablo se convirtió, Bernabé estaba ahí también. Yo no sé, ¿me entiende? Pero así es. Entonces Bernabé, haga de cuenta que hasta cierto punto lo agarró a Pablo, ¿ve? Pero, pues digo, todos los discípulos ahí como que estaban así temerosos y que será o no será, sí es hijo del Señor o no, ¿verdad? Finalmente, fíjese, Bernabé le llevó a Jerusalén, le introdujo con los apóstoles, ¿ve? Y Pablo, pues, entraba y salía delante de ellos y hablaba con denuedo la palabra del Señor. Fíjese, para el capítulo 11, hermano, entonces ahí se supone, dice en el verso 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Todos ellos nada más era a los judíos, Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando llegaron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22 es importante. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y escuche, y enviaron a Bernabé. ¿Quiénes enviaron a Bernabé? Los apóstoles, ¿sí? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen unidos al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjese, después fue a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año en la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Wow. Fíjese, cuando llega capítulo 13, déjeme se lo leo. Bueno, después tuvieron otro asunto con una administración de un dinero, ¿verdad? Pero en el capítulo 13, muy importante, dice, había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros. Bernabé era el primero. Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Cirene. Manaén, el hermano de crianza de Herodes el tetrarca. Y Saulo. Bernabé era el primero. Saulo era el último. Escuche el verso 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, escuche, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartadme a Bernabé, porque era el principal, y a Saulo para la obra. Es importante, es la primera vez que se usa la palabra obra. ¿Ve? La obra implica todo lo que es fuera de la localidad de Antioquía. Es decir, las regiones a donde iban a ir, me explico, esa era la obra. La predicación del evangelio en esas regiones era la obra. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes les impusieron las manos? Los 5 se pusieron a orar.
Básicamente, los tres oraron por Bernabé y Saulo. Y después de que hubieron orado y ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, fíjense lo que dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Pero cuando fue el principio, dicen en el capítulo 13, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, escuche, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Pero luego los 5 oraron, 3 de ellos les impusieron la mano a Bernabé y a Saulo y los enviaron. ¿Ve? Fíjese, y los despidieron, perdón, es lo que dice la palabra. Después, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Quiero decir que esto es algo conjunto, Dios y hombre, hombre y Dios. Amén.